les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento, exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia. Dios, el creador de todas las cosas, les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre vuestras vidas. El nacimiento del Mesías celebrado incorrectamente y la falsedad de la celebración decembrina, la historia mal contada y alterada a propósito. Entonces leamos lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 4 y versículos 4 al 6. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Para entender mejor nuestro tema que hoy vamos a resolver, pondremos como guía la palabra cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces nos toca reunir y recopilar todas las piezas para aclarar lo torcido y averiado que existe en esta celebración navideña. En primer lugar, Dios ya había hablado hacía unos 400 años más o menos antes por medio del profeta Malaquías, y esto lo vemos en el capítulo 3 y versículo 1, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién era este mensajero que nos está diciendo Malaquías que iba a preparar el camino del Señor? Estamos hablando sin la menor duda de Juan el Bautista, y vemos su nacimiento en el libro de San Lucas capítulo 1 y versículos 57 al 66. Entonces, entre el nacimiento de Juan y el del Señor Jesús hay y existen 6 meses de diferencia de edad entre ambos. San Lucas capítulo 1 y versículos 24, 36. Entonces tenemos la evidencia que cuando se llegó el tiempo del alumbramiento de María, la madre de Jesús, ellos viajaron a su tierra natal por causa del censo que se había promulgado. San Lucas capítulo 2 y versículos 1 al 7. Datos importantísimos para resolver este rompecabezas. Antes de darles las pautas precisas, vamos a usar un poco nada más de la lógica, pero ojo, porque en ningún tema de la Biblia podemos recomendar ni apoyarnos en la lógica para aclarar o establecer alguna doctrina, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con una excepción para esclarecer y ampliar más el panorama de lo que estamos aclarando. Fijémonos que en el edicto de la promulgación de la ley del censo la hizo el emperador Augusto César para que toda la nación de Israel fuera empadronado, y en tierra de Israel en el mes de diciembre es la época del invierno. Se dice que en los días más fríos se suceden en los primeros días de enero en esa región. Por lógica, no solamente hay mucho frío en el mes de diciembre, pero también es la época de la nieve. Estoy hablando nada más dentro de la lógica. ¿Qué pasa al haber mucha nieve y mucho frío? Pues se dificulta la vida. Recordemos que esto sucedió hace más de 2000 años. No existían las comodidades que existen en nuestros días. Hoy es otra cosa, la nieve no es un obstáculo, ya se puede viajar en automóvil, se pueden realizar vuelos, viajar en tren, de otras y de muchas maneras más. Y la
nieve ya no detiene al ser humano, pero nada que ver con aquellos tiempos de la Biblia. Empezando con la pobreza, imaginémonos esa grandísima caravana de personas caminando rumbo a su tierra natal, viniendo de un lado para otro para poderse empadronar. Eso hubiera sido una grande catástrofe, hubiera muerto muchísima gente durante el camino. Entonces asumimos que no era el mejor tiempo para realizar ese viaje rumbo al empadronamiento. Bien, cuando empezamos nuestro tema decíamos que íbamos a tomar como guía la palabra cuando vino el cumplimiento del templo de Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Aquí vamos a necesitar algunos elementos para construir este rompecabezas. Por ejemplo, la fiesta Yom Kippur, es importantísimo saber de ella, o el día de la expiación. En el libro de Levítico leemos en el capítulo 16, vamos a leer solamente el versículo 12 para tener una evidencia y referencia del formato de esa festividad. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces tiene esto mucho paralelismo a la actividad que estaba realizando el sacerdote Zacarías dentro del templo en el día que tuvo la visitación del ángel. También miremos una advertencia que Dios le dio a Moisés para la administración dentro del santuario. Versículo 2 de este mismo capítulo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces ya vimos la manera en que se ministraba según lo establecido por Dios. Ahora veamos en qué mes del año sucedía esto. Capítulo 23 de Levítico y versículos 23 al 44, y leemos los versículos 26-27. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ya vimos que es el mes séptimo. También necesitamos saber que se trata del mes de Tisrei, o sea, en el calendario judío. Y por cierto, este mes cae al principio del otoño de ese calendario judío, y del calendario gregoriano entre septiembre y octubre. Para que usted tome nota, y el día 14 la santa convocación, y el sumo sacerdote tendrá que entrar con un incensario y 2 tantos de tamaño de un puño de perfume aromático para proceder a entrar al lugar santísimo y ministrarlo. Bien, entonces con esta información básica, ahora sí nos vamos, pero volando, al Nuevo Testamento, y veremos lo que nos cuenta Lucas el evangelista. Vamos a leer en San Lucas capítulo 1 y versículos 5 al 25, pero leemos unos cuantos versículos. Por ejemplo, dice el número 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era estéril, de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ahora el versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Notemos que nos dice Lucas: en el santuario del Señor. Lucas no sabe que a ese lugar podría ser y tratarse del lugar santísimo, pero nosotros entendemos que existe la posibilidad que sea ese el lugar. También vale la pena mencionar que había en el lugar santo 3 diferentes partes de administración espiritual. Dentro del lugar santo, una era la mesa de los panes de la proposición, el otro el candelabro o menorá y el altar del incienso. Se ministraban constantemente, por ejemplo, para mantener encendidas las lámparas. Para eso había que reponer el aceite que servía de combustible diariamente. También reponer y cambiar cada semana los panes de la proposición, es decir, cada día sábado. Y diariamente el constante incienso en el altar del incienso. Bien,
Habiendo identificado estos pormenores, ahora nos vamos al siguiente paso: el anuncio del embarazo de Elizabeth, versículos 10 al 20 del capítulo 1. Pero solo leemos los versículos el 10 al 13, que dice: notemos esto, es muy importante, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces, preguntémonos dónde estaba Zacarías en ese momento que se le aparece el ángel. Dice que se le apareció al lado derecho del altar del incienso, y esto precisamente se encuentra en el lugar santo. Entonces, les explico cómo funcionaba esta liturgia en ese día de la expiación. El sumo sacerdote, para ofrecer el incienso, lo primero que tenía que hacer era dirigirse hacia donde estaba el altar del incienso, tomar de ahí unas cuantas brasas y agregarle el perfume aromático, para luego por fin ingresar dentro del lugar santísimo y ministrar al Señor. Entonces, al estar haciendo esa actividad, tiene el encuentro con el ángel Gabriel. Bien, ya tenemos el anuncio del embarazo. Ahora sí miremos cuándo se embaraza Elizabeth. Versículos 23 al 25 dice: y cumplidos los días de su ministerio, es decir, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días de que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Este dato es muy, pero muy importante, porque tenemos el 7º mes como referencia, o sea, el mes de Tisrei, en el principio del otoño del calendario judío. Esto sucede entre los meses septiembre y octubre de nuestro calendario. De aquí en adelante todo va a estar muy, pero muy fácil para entender lo que continúa. Solo tenemos que sumar los 9 meses que dura un embarazo de gestación, o 38 semanas, y resolvemos esto y lo dejamos muy, pero muy claro. Entonces, veamos en qué mes del año debería Elizabeth dar a luz a su primogénito Juan. Veamos estos datos que les voy a proporcionar, son muy importantes también. El calendario judío no tiene el mismo formato del calendario gregoriano. El gregoriano cuenta del primero de cada mes hasta el último del mes. No es el caso del calendario judío. Si ustedes, por ejemplo, han oído de los horóscopos, siempre los astrólogos predicen y leen en cada uno de los signos zodiacales de la mitad del mes, y lo terminan en la otra mitad del mes. Así lo explican para cada uno de los meses, y es la misma manera que los judíos calculan el tiempo. Tampoco empiezan su año en enero como lo hacemos nosotros. Es diferente al inicio del año gregoriano. Ellos lo empiezan con el mes llamado Nisan o Abib. Es como Dios lo diseñó a la salida de Egipto. Éxodo capítulo 12 y versículo 2, que sería en nuestro calendario entre marzo y abril, principio de la primavera aquí en América. Otro dato muy importante que cada uno de nosotros deberíamos saber y mantener siempre, que ambos calendarios, tanto el gregoriano como el judío, tienen su año bisiesto. El gregoriano lo aplica cada 4 años y el judío lo aplica cada 3 años. Y la razón es que nuestra tierra da una vuelta circulando alrededor de sí misma en 24 horas exactas. Lo realiza, pero no es el caso de la luna. Ella da una vuelta diaria al igual que la tierra, pero la da en 23.5 horas, lo que significa que lo hace más rápido, y eso significa que cada año acumula 10 días extras. Entonces les explico para concluir nuestro tema. En el mes séptimo se le dio a Zacarías la noticia que iba a ser padre. Ese día era el más importante de esa festividad del día de la expiación o Yom Kippur. El día 10 fue la fecha de la noticia para el sacerdote Zacarías. Él terminó el siguiente fin de semana su ministerio y luego
se fue a su casa y en esa misma semana pudo haber quedado embarazada su esposa Elizabeth. Estamos hablando del mismo mes de Tisrei. Entonces, en el mes de Adar, que sería entre febrero y marzo, ya han pasado 6 meses. Y ese mes de marzo, el ángel Gabriel le da la noticia a la jovencita María que va a recibir un embarazo que lo va a efectuar por medio de la obra del Espíritu Santo. Y para el mes de Sivan, que corresponde al final de junio de nuestro calendario, Elizabeth tuvo que haber dado a luz a su hijo Juan. De ahí en adelante contamos 6 meses que le faltan a María para dar a luz. Precisamente en el mes de Tibet, que corresponde al 15 de diciembre de nuestro calendario, estaríamos hablando del alumbramiento y nacimiento de Jesús. Ahora bien, nos damos el derecho y el crédito de la duda. Es decir, vamos a ver aquí algunos pormenores. Asumimos que ese día que el sacerdote Zacarías recibió la noticia era realmente esa festividad del día de la expiación. Es decir, estamos cuestionando esto porque no dice la Biblia que se trataba de ese día, pero tenía todas las características de ese día. También existe la posibilidad de estar nosotros en lo correcto al pensar así, porque estaba todo el pueblo reunido y congregado, y era así como estaba diseñada por Dios. Todos tenían que acudir a esa cita. Levítico capítulo 23 y versículos 26 al 27. Recordemos también que cada año bisiesto tenía 13 meses y en cada año se acumulaban 10 días. Veamos esto y póngale por favor atención a esto. Si el Señor Jesús nació un año después del bisiesto, entonces su nacimiento correspondería al 5 de diciembre, 10 días antes del 15 de diciembre. Y si nació 2 años después del bisiesto, entonces nació un 25 de noviembre. Y si nació un año bisiesto totalmente, entonces nació un 15 de noviembre. Pero jamás nació un 25 de diciembre. Matemáticamente no hace match. Las matemáticas no se ponen de acuerdo que corresponda a un 25 de diciembre. Lo dejamos esto hasta aquí para discutir en el próximo tema de la celebración decembrina, la fiesta mundana de la sociedad y libertinaje de la iglesia cristiana, por supuesto, porque también está incluida. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero se haya edificado y que nadie se haya confundido. Dios les bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Hasta la próxima. Y por favor escuchemos este hermoso tema que continúa de mi autoría. Ha nacido en el portal. Dios les bendiga. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ha nacido en el portal Jesús de Nazaret, el niño de Belén, que una estrella lo vio nacer, y ahí nació el Hijo de Dios. Como un baby también lloró, su corazón latió por tanto amor que este mundo de él recibió. Y la estrella que brilló ahí con su grande resplandor, de la casa de David nos ha nacido un Salvador.
nació en mi vida el Salvador del mundo, pero yo no sé si ya nació en la tuya. Es la estrella de David, Emmanuel está aquí. Aquel verbo se encarnó, nos ha nacido el niño Dios, y la luz brilló en el portal. Esa era la señal que se escribió, y el santo ser que era Dios ahí nació. Y la estrella que brilló ahí con su grande resplandor, de la casa de David nos ha nacido un Salvador.